la de la flor del Ilupé. Empieza de nuevo porque ahora lo puse para grabar de nuevo, si ya nos queda también. Que la Senio a mí me dio una leyenda de la flor del Ilupé y Bien. que hable sobre el pueblo tupí guaraníes. Aba, algo así creo que es. Tiene otro nombre, no me acuerdo. Sí. Y hago una clase que leo la leyenda, la otra lo marcamos en un mapa en donde ellos están actualmente habitando, y después las otras dos clases van a ser un accesorio, porque vamos a ver cuando marcamos la actividad en donde está lo del mapa, cómo eran sus vestimentas. Yo voy a mostrar imágenes de cómo se vestían, qué es lo que se ponían en las cabezas, que se usaban las vinchas con plumas, con todo colorinches. ¿Cómo colorinche? ¿Cómo colorinche? Con variedad de colores. Con variedad de colores. Claro, ¿cómo decir colorinche? Ya los está descalificando. Está descalificando, ¿cómo va a ser eso? Es Y como si dijera, la bandera huipala es toda colorinche. no, bueno. ¿Vio? Bueno, Ah, y la última clase hago la bandera huipala, bien. Ojo como con la para bandera cerrar el huipala. tema. Hay que ver si hoy esos pueblos reconocen a la bandera huipala. Porque no se olvide Claro, que la bandera huipala es un símbolo de la región del noroeste. sí, Todo depende de cómo usted lo lleve a la clase. ¿eh? ok. Vamos a volver un poquito acá y enseguida atendemos ahí lo suyo. Bueno, yo les estaba mostrando distintos mapas que incluso se los voy a subir al Classroom. Espere que me equivoqué acá y lo hice mal. Porque era por acá. Ahí lo tenemos. Nosotros estábamos dando las regiones, yo les venía comentando, ahora vuelvo con lo suyo, ¿sabe? Yo les venía comentando que, bueno, durante mucho tiempo el tema de las regiones se dejó de... este, apareció una corriente geográfica que descalificó por completo a estudiar la geografía en términos regionales. Bueno, duró unos 15, 20 años, después se volvió, porque se entendía que era mucho más clarificador las miradas regionales. Porque además, teniendo en cuenta que en cada una de estas regiones hay una importante diversidad. ¿eh? Fíjense ustedes, esta de la Pampa húmeda, ¿no? Que tiene Santa Fe, Córdoba, San del Río, La Pampa, Buenos Aires. De punta a punta no es homogéneo, hay una importante diversidad. ¿eh? A eso se querían referir, como por ejemplo acá la región patagónica. Una cosa es en la región norte, otra cosa es lo que se da muy distinto en la región central y otra cosa en la zona sur de la región patagónica. ¿no? Yo quería volver a este. ¿eh? Eh, para trabajar por lo originario se hace necesario, independientemente de la sala que les toque, el uso de mapa. Ahí les mostraba un mapa que me parece fundamental tener presente, por lo menos ustedes. Después verán ustedes si es necesario mostrarlo o si suma realmente poder mostrarlo. El del poblamiento, el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. Me parece que por lo menos este primero de cómo llega la población a nuestro territorio. Es más, yo por ahí omití en esta, hay otra corriente que va hacia la Antártida y después viene hacia la Tierra a lo que hoy sería el sur, Tierra del Fuego, Santa Cruz, todo esto. Que no hay que olvidarla. Estas son dos corrientes, tanto esta como la Ruta del Pacífico, dos corrientes bastante importantes y son incluso las más recientes. Pueden encontrar en algunos mapas más contemporáneos, más nuevos, que por ahí hay alguna variedad. Por ejemplo,
llegando al norte argentino, no hacia 15.000 años, sino hacia 9.000 años. Hay distintas información, pero digamos, en estos periodos, diferencia de 2.000, 3.000 años, no es tan significativo, porque de hecho no hubo tanto desarrollo por parte de estos pueblos en esos años, ¿no? Tenemos por un lado las altas culturas americanas, son los olmecas, los mayas, los aztecas y los incas. A ver si separé mapita de esto. Pensé que había separado y no separé nada. No separé de esto. Bueno, acá fue un error mío. Estos son por lo menos los 4 que son considerados las altas culturas americanas. Todos son del periodo precolombino, ¿no? La más antigua de todas son los olmecas, que como cultura y como con desarrollo político territorial importante, como imperios, y si bien durante mucho tiempo se los perdió totalmente de vista, se los perdió en la memoria, después fueron recuperados, sobre todo a partir del trabajo de los arqueólogos. Los olmecas, si bien no dejaron construcciones en pie, lo que sí han dejado un símbolo que se estima que ha sido símbolo religioso, que son unas cabezas gigantes que llegan a tener hasta 2 metros de altura, 3 metros de altura, de diámetro, son en una forma de bola, son cabezas. Y hay un valor que para mí es fundamental reconocer en este pueblo olmeca, porque son los que inventaron el cero. Vieron que el cero, ¿cuánto vale el cero? Nada. Es un valor abstracto. Fíjense ustedes que yo vuelvo a este mapita planiferio, ¿no? Los romanos, acá está la península itálica, los románicos, ese gran imperio que se extendió alrededor del mar Mediterráneo. Los egipcios, que estaban acá al noroeste de África, noreste de África, que son como las civilizaciones así más trascendentes para las sociedades de Occidente, no pudieron desarrollar plenamente las matemáticas, porque los romanos menos que menos, porque se les juntaba una cantidad de signos impresionante, entonces no podían trabajar, salvo sumas y restas de algunos números, no podían extenderse mucho más de eso. No pudieron multiplicar ni dividir con ese sistema de símbolos numéricos. Pero cuando descubrieron el valor del cero, los que en realidad lo descubrieron, como les decía, son los olmecas, que estaban situados acá. No sé si ustedes ven lo que estoy señalando con la flechita. ¿Sí? Península, esta es la península de Yucatán. En esta zona estaban los olmecas. La transmisión y la vía cultural y comercial por el Océano Pacífico fue permanente y continua. Por esta vía de comunicación llegó esta información de este valor abstracto, el cero, que los olmecas habían podido desarrollar como símbolo matemático. Lo van a tomar los... no sé la palabra. ¿Cómo se llaman nuestros números? Arábigos. Nuestros números se llaman arábigos porque lo inventaron los árabes. Los romanos, los números romanos, ¿por qué se llaman romanos? Porque lo inventaron los romanos. Los árabes lo que tomaron es el valor del cero y pudieron desarrollar la matemática a partir de incorporar esto como símbolo. La numerología, creo que algunas lo explicamos en la clase, nace de la geometría. El 1 es un ángulo, el 2 son 2 ángulos, el 3 son 3 ángulos, el 4 son 4 ángulos de la forma que lo dibujes, el 5 es un ángulo y una semicircunferencia, el 6 una circunferencia y una tangente. Bien. A partir de eso pudieron incorporar el valor del cero. En esa circunferencia simbolizaron el cero y les permitió desarrollar las matemáticas. Es por eso que es
un pueblo que tenemos que reconocer, una sociedad, una nación que tenemos que reconocer, los olmecas. Después estas que son las más conocidas, mayas, aztecas e incas. A veces aparecen nombrados en distinto orden, dice aztecas, mayas e incas. Bueno, no. Pero los mayas, que incluso cuando llegan los españoles ya han desaparecido por completo. Y lo que van a encontrar los españoles cuando llegan a América son los aztecas. Y después a los incas. Estas son las altas culturas americanas. Si ustedes tienen la posibilidad de planificar algo sobre, por fuera del pueblo que le hayan asignado, bueno, acá tienen un contenido del que pueden hablar. ¿Cuál puede estar más íntimamente relacionado? Y los incas, porque desarrollaron un predominio territorial sobre gran parte del territorio de la América del Sur. Se extendieron hasta la provincia de Mendoza, el actual territorio, y llegaron casi hasta el sur de Venezuela. Fue el imperio de mayor expansión en el continente americano, sobre todo en la América del Sur. ¿Cuáles son los pueblos más conocidos? Seguramente, ayer a la compañera le habían pedido los guaraníes, pero un pueblo en particular que no me sale la palabra, que lo conocía pero no lo tengo muy presente. Los más conocidos son los mapuches, siempre piden mapuche, come chingones, tobas, guaraníes, tobas, mira, acá lo repetí sin darme cuenta, huarpes, diaguitas, guaraníes, collas, onas, los yaganes, los yamanas, también podría ser. Estos son los más tradicionales que suelen pedirse. ¿Qué es lo que puedo tener en cuenta yo para empezar a ver este pueblo? Y bueno, puedo hablar del poblamiento, de dónde pudieron darse las corrientes migratorias antiguas que dieron origen a ese pueblo. Pero también yo voy a poder trabajar esto, partir de los saberes previos, sí que hice mención, y por lo menos estas características generales. Recuerden cuando dije cultura, acá aparecía la religión, las expresiones musicales, los grabados que tienen mucho significado en las vasijas. Las vasijas que hay un texto muy lindo, creo que de Alicia Camilione, donde hace referencia a las vasijas o muchos de esos artefactos que nosotros compramos cuando estamos de turistas y usamos para ordenar, para engalanar o vestir nuestra casa de alguna manera, y en realidad nosotros debemos tomarlos como con el valor que tenían para estos pueblos como utensilios de la vida cotidiana. Ahí guardaban sus alimentos, ahí cocinaban, ahí acopiaban los alimentos, ahí unas vasijas enormes donde guardaban sus granos, por ejemplo. Hay otras vasijas, ¿no?, en las cuales enterraban a sus muertos, los depositaban ahí adentro, no cavaban la tierra como sí hacían muchas culturas, que se los envolvía en, en algunas telas para enterrarlos, después se los mete en una caja, en los ataúdes para enterrarlos. Ellos los metían en unas tinajas enormes, en unas ánforas, y ese era el lugar donde los depositaban. Incluso en una ánfora podía estar más de una persona. En un enterratorio, ¿eh? Así como hoy cuando uno va al cementerio hay panteones donde está la familia tal, entonces está el abuelito, la abuelita, el tío, el hermano, el primo, el sobrino, bueno, ellos tenían enterratorios en los cuales había varias ánforas. Sí se cavaban la tierra, se ponían ahí y se iban depositando los restos de sus difuntos. Ahí comentaba, creo que era Camila, que iba a leer alguna leyenda o algo. Sí, ¿no? Sí, profe. Mire, ahí yo recién buscando material para que pudiéramos trabajar hoy, encontré, espere, encontré un cuentito. A ver, no, puedo se los leo de acá por lo menos. Cuentito de Eduardo Galeano, que me parece muy
simbólico para esta oportunidad. Y se llama la autoridad. ¿Eh? Y dice así: en épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa. ¿Saben cuál es la proa? ¿Y la popa? La popa es la parte de adelante y la proa es la parte de atrás. ¿Eh? Si vieron Titanic, donde están ellos parados es justamente en la proa. La popa es donde es la parte que choca al iceberg, ¿no? Vuelvo. Les dije, el texto se llama La autoridad. Dice, en épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Las mujeres eran quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o cuando querían. Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendido el fuego, la fogata contra el frío, cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigos. Así era la vida entre los indios Onas y los Yaganes en la Tierra del Fuego. Hasta que un día los hombres mataron a todas las mujeres, se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron, también lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. Eduardo Galeano. ¿Por qué traje este relato? Porque cuando nosotros hablábamos hace un ratito del concepto de cultura, y yo le decía que era quizás el concepto más complejo, ¿eh? de asir, de apropiarse, de tomar para uno, eh, hay, hay dos cuestiones rectoras, ¿no? Fíjense ustedes, en las organizaciones sociales y políticas de cada sociedad están atravesadas por la religión, por la creencia. Cuando hace un rato les señalaba que el Neandertal había sido el primero en enterrar a sus muertos, que denotaba ya la idea de un pensamiento mágico y de una vida después de la muerte, no es un dato menor. Y eso tiene que ver con la religión. La religión suele ser el vector principal por el cual se desarrolla una sociedad, ¿eh? Se desarrolla una cultura, ¿sí? Se organiza toda una nación. Hoy hay países, naciones, que la religión tiene un peso importantísimo todavía. Por ahí en las occidentales no tanto, si bien tienen mucha importancia, pero no tanto. Pero fíjense ustedes, en Medio Oriente, en esto que le mostraba hace un ratito, en esta zona llamada la Medialuna de las Tierras Fértiles, donde aparecieron las primeras civilizaciones que son teocráticas, es decir, aquel que gobernaba era Dios en la tierra. Están los egipcios, el faraón, uno solo se llamaba faraón, como en el imperio inca uno solo se llamaba inca. ¿Sí? Era la autoridad máxima política, pero también la autoridad máxima religiosa. Y eso ordenaba la vida de toda la sociedad. ¿Sí? Ordenar la vida, ¿qué quiere decir? Organizar solamente la cuestión económica y política, no. La mentalidad, la cosmovisión, la forma en que esa sociedad se entiende y entiende o no entiende a otras sociedades o a otra cultura. Va a ser muy importante que ustedes, incluso independientemente que les tocó algún pueblo, qué sé yo, por ejemplo el pueblo mapuche, también en su planificación, si son tantas los planes de clase que les piden, poder verlos en el mapa con qué otro pueblo cercano se pudieron relacionar, ¿sí? Y ver con ese otro pueblo que estaba cercano en la misma época si no hay los mismos patrones culturales en términos de religión, en términos de economía. Todos estos pueblos fueron todos agricultores, todos domesticaron animales, ¿sí? Entonces hay cercanía.
Y también hay producción industrial como la alfarería, que quizás muchos símbolos que aparecen grabados en ellas sean semejantes entre pueblos. Esa es una interesante comparación para hacer. Sobre todo porque hay algunos de estos pueblos que no existen más, o quizás no queda casi memoria de ellos. Entonces, si por ahí me tocó uno de estos pueblos que ya no queda casi memoria, hacer la referencia a estos posibles legados o estos posibles intercambios culturales que pudieron haber tenido por haber compartido en la misma época, nos va a permitir no solamente pensar ese pueblo, sino también enriquecer nuestras propuestas pedagógicas y poder desarrollar mayor cantidad de planificaciones, que a veces es todo un incordio, como imaginarme cómo voy a pensar 28 planes para tal contenido. Hay algunos textos que les voy a pasar, uno que es sobre la historia del 12 de octubre, el otro es sobre pueblos originarios. ¿Se ve este? Pueblos originarios del actual territorio argentino, ¿lo ven ustedes? No, profe, está lo de los pueblos nomás. A ver, a ver si este está en Word. Me parece que sería este. Ahí sí lo ven. Ahora sí. Bien. Pueblos originarios del actual territorio argentino. Bueno, acá yo hice un punteo bastante largo, pues son como 3 carillas, con algunas propuestas para pensar algunos planes de clase, cómo trabajarlo. Y hay muchas de estas comparaciones que yo les hacía. A ver si puedo bajar ahí. No me baja. Deja con esto, puede ser. Ahí está. Bueno, diferencias de las regiones actuales del territorio, diferenciación de regiones en el actual territorio argentino. Por eso arrancamos trabajando con mapas, como yo les señalaba anteriormente. Traten siempre de tener un planisferio a mano, que sea pequeño, aunque si en el jardín no está, no importa. Traten de tener uno, se compran el número 6 y lo pueden doblar y guardar en sus mochilas. Lo ideal que sería tener un globo terráqueo. Los chicos se fascinan con el globo terráqueo. Suele no haber en los jardines globos terráqueos. Una vez yo tuve un globo terráqueo que era, ¿vieron como esas pelotas de pileta que se inflan? Bueno, una vez vi, no me acuerdo, en una juguetería, uno que era un globo terráqueo, de esas pelotas, y me la compré. Y cuando daba clase lo llevaba y los pibes se enganchan un montón, porque aparte lo pueden tocar y demás. Hay otra dimensión espacial en la cual ellos se pueden introducir. Señalar las características geográficas, el ecosistema, y el ecosistema que es abarca no solamente la fauna, la flora, las diferencias climáticas que se dan en las distintas estaciones, cómo cambiaron algunas regiones en otras épocas de, de periodos, periodos geológicos incluso. Si me toca algún pueblo del sur, poder señalar que ahí fueron territorios de muchos, que habitaban muchos dinosaurios. Distintas especies de dinosaurios han sido encontrados en esa zona. Bueno, esto con qué otros pueblos convivían, hacer la referencia, en qué se parecían con otros pueblos, ¿no? La modificación del ecosistema, la cultura. Bueno, acá les tiré varias cositas. ¿Qué preguntarme yo para planificar y qué llevar por ahí a la sala como pregunta sobre la organización económica, social, política? Poder comentar todo esto. Sobre todo cuando son sala de 5, esto se puede laburar perfectamente, porque son chicos que ya tienen un recorrido mayor. Fíjense que si me toca sala de 5, todo esto tiene saberes previos, porque seguramente el año anterior, en la sala de 4, algo de esto vieron. Entonces me es más fácil. Yo tengo que recuperar esa memoria y poder traerla acá. Cuando hablamos de
mitos, leyendas, religión. Acá yo tendría que haber puesto religión, no solamente mitos y leyendas, porque es una religión que se desarrolla. Hoy sigue siendo muy potente, incluso está la Pachamama. La Pachamama, que hace unos días se conmemoró el Día de la Pachamama, que hay que tomar caña con ruda y demás. Fíjense, nadie cree en la Pachamama, pero todo el mundo le entró la caña con ruda para ese día, para cuidarse las enfermedades. Cuando supuestamente hoy tenemos vacunas que nos protegen contra eso mismo, bueno, pero igual respondemos a este ritual. Más allá que uno ni siquiera pertenece a algún pueblo originario. Yo no sé si alguno de ustedes tendrá descendiente de pueblos originarios. Yo sí, yo vengo de los pueblos, de los huarpes de Mendoza. De Mendoza había huarpes en Mendoza, en San Luis y en el sur de San Juan, una partecita de San Luis, San Juan, que estaban diferenciados incluso. Ahí la compañera nos refería que ella le tocó de los guaraníes un determinado pueblo, porque nosotros los englobamos enseguida, metemos todo en un solo país, todo guaraní. No, no es lo mismo. Yo le estaba comentando, yo pertenezco a los huarpes Milcayac, que son los de Mendoza. En los de San Juan, por ejemplo, son los huarpes Alcayac, que es otro pueblo distinto, pero del mismo grupo étnico de los huarpes. Y hay 2 o 3 más, yo nunca recuerdo los nombres. Pero esto es muy característico. Cada uno de estos pueblos tiene sus diferencias con respecto a otros que tienen la misma denominación. Lo mismo si les toca trabajar, por ejemplo, como altas culturas americanas, los incas, hay muchísimas diferenciaciones en la población que se puede hacer. El tema de las lenguas originarias, esto es muy rico porque incluso hay hasta poemas que se han difundido, por ahí pueden googlear y encontrar poemas, y leerle a los niños cómo se leería en la lengua originaria y cómo lo podemos leer nosotros. Y no necesariamente estoy en una clase de prácticas de lenguaje. En sociales esto es parte, porque estoy transmitiendo cultura, sabiduría, creencia, memoria. Dar a conocer si es todavía una lengua viva o no, también. A mí me parece que tener poner un acento bien importante con respecto a la lengua es un gran aporte y quizás de los más significativos, pero esa es mi opinión, ¿no? El arte, las expresiones musicales, si hay canciones o algo por el estilo que representen a ese pueblo o a la región, ¿eh? No puntualmente a ese pueblo, sino a ese pueblo, pero también a la región. El arte rupestre, que es el de ese más primitivo de las cuevas prehistóricas, bueno, las esculturas en madera, en piedra, y después por ahí traer también alguna información actual con respecto a ese pueblo. Nos quedan 10 minutos más nada más, pero eh, con respecto, ¿ahí están viendo ustedes? Sí, profe. Bárbaro. Profe, el pueblo que me tocó es el de Chiriguanos. Aba o Chiriguanos, Chiriguanos. chiriguanos del norte. ¿En dónde están habitando actualmente? Porque yo busqué y me saltó en Salta. Sí, sí, es un pueblo del noroeste. Ahora nos Está bien. fijamos en el mapita que yo les había presentado, a ver si lo podemos encontrar de los chiriguanos, sí, sí. Bueno, Eh, bueno, y vos puedes buscar, para traer a la sala también, si hay algún personaje conocido en esta época, algún maestro que haya trascendido, algún médico, algún enfermero, algún artista, algún escritor, algún deportista, algún político. ¿eh? Esto es muy, muy importante. También va a ser un punto de referenciación para los niños bastante fuerte. Y esto está bárbaro, ¿sí? Este pueblo está ubicado en lo que hoy es una zona de acceso turístico, de divulgación turística.
de atractivo turístico. Esto, tener en cuenta esto, estoy trabajando la diversidad cultural, no solamente el pueblo en tiempo histórico. Esto que yo les señalaba, que ahí me escribió alguien en el chat. Buenas noches, profe, le escribo por acá porque no me pude andar el micrófono, me tocó los mapuches, solo debo trabajar las costumbres y artesanía. Bien. Bueno, por lo que estamos diciendo, va, va a tener ahí para trabajar las costumbres. ¿A qué acostumbrar? La Pachamama, por ejemplo, es una costumbre, ¿no? Que puede tomar, que puede rescatar. Y artesanía, creo que decía. Bueno. Estos son elementos importantes, les decía recién. En este mismo documento, yo después les agregué algunas cosas, algunos conceptos de los que he estado hablando hoy acá. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los humanos modernos y todo eso? La cosmovisión, el concepto de cosmovisión, de sociedad. Esto lo escribí medio último momento ya, pero bueno, también se los voy a compartir. Seguramente van a trabajar, o muchos de ustedes van a trabajar la bandera huipala. Bueno, ahí también tenemos saberes previos, porque, como habíamos señalado hace un rato, la bandera huipala, a ver, ¿dónde estaba? Cuando les decía que ¿dónde recogemos saberes previos? Bueno, todo esto, bueno. Si ya hemos trabajado dos símbolos, la bandera es un símbolo, ¿no? 25 de mayo, añadido a la escarapela, siempre, por más que la escarapela no existía, pero había un símbolo parecido a la escarapela que se supone que eran de colores similares. El Día de la Bandera, sí hemos trabajado puntualmente la bandera y la importancia que tiene como símbolo. Y ahora que vamos a tomar un pueblo originario, como continuidad y permanencia de un símbolo, ahí puede aparecer la bandera huipala. Está la bandera huipala, que es la de pueblos originarios, pero después hay otra que tiene, creo que, dos colores más. Uno de ellos es el marrón, que es la bandera de la Confederación de los Pueblos Originarios. No tengo imagen de esa, pero la pueden llegar a encontrar por ahí también. Cuando trabajamos la bandera huipala, cuando llegamos a ese momento, ahí tenemos que trabajar los saberes previos. Partamos los saberes previos y va a estar el camino totalmente allanado. Incluso suele ser una actividad, si esto después se va a trabajar en una muestra con invitación a la familia y todo eso, es algo en donde a los papás se los puede hacer participar, en donde entre todos armamos una bandera, o porque ponemos colores y hacemos un tipo collage, o porque es muy común, y teniendo como representación las pinturas rupestres, sobre todo las cuevas de las manos, tan características de la zona andina. Bueno, muchas veces en muchos jardines y en las escuelas se ha hecho la bandera huipala con los colores, pero plasmado con las palmas de las manos. Y ahí lo hacen los nenes, las nenas, los papás, las señas de otra sala. Podemos invitar a la directora también que colabore con esto. ¿No? Esa es una actividad bastante amplia. Acá estoy viendo. En mi primera clase veo la bandera huipala, la bandera de los mapuches. En la segunda, muy interesante la bandera de los mapuches, muy, muy interesante, muy rica. Tiene una mirada ecologista muy, muy rica. Sobre las costumbres, en la tercera hablo sobre las artesanías. No es artesanía, para nosotros la llamamos artesanía pues la compramos como adorno. Para ellos son utensilios de la vida cotidiana. Se puede referir seguramente a, por ejemplo, a la producción de cerámicas, eh, a la producción de cucharones y cucharas en madera. Eso que nosotros llamamos artesanía, para ellos son utensilios de la vida cotidiana. ¿Qué le aconsejo? Que use todo lo que estamos explicando acá. En alguna medida vamos tomando una cosita, vamos tomando otra,
No sé cuántos planes le pidieron que tenía que armar, pero me parece que hoy hemos hecho una abundante oferta, una importante muestra de posibilidades para trabajar. Nos quedan 3 minutitos para que corte el Zoom. Les voy a subir al Classroom, ya mismo esto. ¿Hay alguna que esté que sea del cuarto segunda de INI? Pues también las había invitado a que participen de esto. Bueno, que diga hola por lo menos, si hay alguna. Yo los voy a grabar, los voy a subir a YouTube y después se los voy a compartir, cosa que lo puedan repasar. Porque las dos compañeras que expresaron ahí lo que tenían que hacer, yo creo que si uno recorre esto, este Zoom, va a poder encontrar claves para desarrollar su propuesta pedagógica. Así que ahí escribió. Muchas gracias, profe, me dio muchas ideas. No, pero esto se los voy a cobrar. Estoy haciendo 3 de ambiente social, 2 de educación artística, 1 de literatura. Bueno, ya le armé todo el plan. Me alegra que le haya servido. Buenísimo, buenísimo. La próxima puede traer un lemon pie a la clase. No nos vamos a ofender ninguno. No creo que yo la comparta, pero bueno, pero podemos mostrarla como una producción. Tengan en cuenta esto, ellos no hacían artesanía, hacían arte. Y mucho de lo que nosotros llamamos artesanía en realidad eran elementos de la vida cotidiana. Había muchas vasijas en piedra, en madera y en cerámica, que formaban parte, los morteros, formaban parte fundamental de la vida cotidiana. No cometamos el error de descalificar cuando en realidad lo que tenemos es una diferencia tecnológica entre ellos, cualquiera de estos pueblos originarios, y nosotros. La única diferencia es el desarrollo tecnológico con el que nosotros hoy contamos. Bueno, espero que les sirva esto. Me gustó hacer esta clase del Zoom. Así que bueno, las estaré viendo, cualquier cosa me mandan mensajito con la delegada o por el Classroom la otra vez me escribió una chica y yo lo vi como 3 semanas después, pero me pueden mandar un mensajito con la delegada. Y bueno, les mando cariño, espero que hayan tenido un lindo día de la niñez ayer domingo. Chao. Chao, profe, Chao, buenas profe. noches. Chao.